a Tradicional Visión, el programa donde generalmente no cubrimos marchas porque realmente hay cosas más interesantes que cubrir, como no sé, el último matrimonio de la farándula o tal vez el festival de la longaniza en Chillán o cualquier cosa que se nos ocurra. Y la verdad es que no teníamos tiempo para cubrir estas cosas, pero finalmente después de largas solicitudes, peticiones y cartas al director, finalmente hemos decidido cumplir sus deseos y aquí está nuestro cubrimiento de las marchas. Como podemos ver aquí, las manifestaciones claramente dicen: no, Piñera no se va, no se va, no se va, Piñera no se va, presidente. Y aquí pasemos al siguiente video. Sí, aquí claramente podemos escuchar a las manifestaciones de la gente en las calles diciendo: viva Pinochet, viva Pinochet. Y así con las marchas que vemos estos días en las calles. Realmente 1000 años más de gobierno general gran... Bienvenidos al primer episodio de Algo anda mal con su anfitrión Gerardo Mora. El día de hoy hablaremos sobre el acontecer nacional e internacional y noticioso, entendiendo que nuestro rol es informar pero también criticar. Por lo tanto, esto será un poco distinto a lo que están acostumbrados. Y hablando de críticas, fuertes y claras han sido estos días en las marchas a lo largo de todo Chile. Pero antes de sumergirnos en esas aguas, vamos al bloque internacional. Sin lugar a dudas, uno de los temas que más ha llamado la atención en los últimos años a nivel internacional ha sido el feminismo moderno o feminismo de cuarta generación. Y digo feminismo entre comillas porque mientras la primera oleada del feminismo buscaba la igualdad ante la ley, la igualdad de derechos, la libertad, la segunda oleada del feminismo buscaba profundizar en estos campos, pero también el derecho a sufragio, la igualdad en la educación. La tercera oleada del feminismo buscaba a su vez profundizar también en esto, pero también conseguir la igualdad de salarios o también, por ejemplo, conseguir castigar más fuertemente a los violadores, a los femicidas. Pero la cuarta oleada del feminismo está enfocada más que nada en ponerle falta a los semáforos y muchas vocales a las palabras para llenarse con la palabra inclusivo la boca. Y cabe preguntarse, ¿podemos llamar feminismo a eso? Y digo esto porque claramente estas personas no están buscando la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino la superioridad de las mujeres por sobre los hombres, lo cual no es otra cosa que embrismo, es decir, el equivalente al machismo pero en mujeres. Ahora, no estoy negando la existencia del feminismo real en el siglo XXI, existen, pero estoy hablando de mujeres como Malala, que es activista por los derechos civiles pakistaníes y que es Premio Nobel de la Paz. No confundir con mujeres que se colocan una cola de caballo, escriben en las paredes machete al machote, se pintan el pelo de muchos colores y van a hacer caca al piso de las iglesias. Eso, amigos míos, no es una nueva forma de protestar, como ellas dicen, sino derechamente hacer el ridículo y denigrar a un movimiento que no les cabe en la cabeza. Hablo de las mujeres que llaman aliados a los hombres feministas, ya que al parecer ahora los hombres no pueden ser más que segundones en este movimiento. Y ya que estamos hablando de eso, respondamos la gran pregunta: ¿feministas o aliados? Cuando hablamos de feminismo entre hombres, ahora pareciera algo aberrante para estas feministas, ya que al parecer la lucha feminista es ahora algo patrimonio de las mujeres. A las mismas tal vez les explote la cabeza que de hecho el padre de la primera ola del feminismo era un hombre, François Poulain de la Barré en Francia, al cual después le seguiría John Stuart Mill en Inglaterra. Hablemos entonces de cómo nace el concepto de feminista. Entonces tenemos que remontarnos al siglo XIX, cuando el señor Alejandro Dumas hijo, escritor y novelista francés y de paso un misógino, hablaba de los hombres y mujeres sufragistas como feministas, es decir, una forma despectiva para referirse a aquellos que velaban por el voto femenino, ya que en aquella época se consideraba a lo femenino como algo frágil, algo débil, algo vulnerable. Pero los sufragistas de aquella época lo consideraron como un término unidor entre todos y por ende lo acuñaron para referirse a ellas mismas y a ellos mismos. Es decir, el concepto desde su inicio nació para referirse a hombres y a mujeres.
Ahora, no estoy queriendo decir con esto que en la historia del feminismo ha sido liderada prácticamente por hombres, en lo absoluto. De hecho, si el feminismo tiene padre, también tiene madres, como Olimpia Gogus, Flora Tristán, que escribieron grandes obras como la Declaración de los Derechos de la Mujer y el Ciudadano en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa. Así también libros como Feminismo y Utopía, entre muchos otros. Cada generación del feminismo tuvo grandes obras literarias de mujeres, pero eso no quiere decir para nada que vamos a relegar a los hombres a un segundo plano solo por ello. Así que cuando los ejes del feminismo moderno vuelvan a ser igualdad de cuotas de género, igualdad salarial, por nombrar algunas cosas, volveremos a luchar con ustedes, como diría Escape, codo con ustedes, compañeras, codo con codo, y no perder el tiempo comprando pañuelitos de diferentes colores. Ahora sí, vamos a nuestra sección de educación sexual con el Dr. Burrito. Hola, mi nombre es el Dr. Burrito Ash. Para ser más exacto, esta es una sección de educación sexual, porque tristemente lo que más adolece este hermoso y bello país es educación sexual, y por ende los índices de VIH están disparados en Latinoamérica, pero principalmente en Chile. ¿Cómo solucionar eso? Bueno, algunos hablan de castración química. No, hablando en serio, algunos hablan de abstinencia, señores curas, pero si ni siquiera los curas pueden conseguir abstinencia, ¿qué carajos piden al resto? Pero volviendo a nuestro tema, hablando de educación sexual. Si hablamos de educación sexual, mucha gente piensa en pervertir a los niños o cosas como, no sé, manipulación, hipersexualización de los niños, cuando en realidad la mayoría de los niños ya no son niños. Es decir, la mayoría dejó de jugar con juguetes a los 10, la mayoría comenzó su vida sexual a los 13, y estoy hablando de las estadísticas de este país, no de Jamaica, Nueva York, sino de Chile. Y en Chile los mayores problemas son por falta de educación sexual. Y hablando del VIH, una de las peores campañas lanzadas recientemente por el gobierno ha sido la del PrEP. ¿Y qué es el PrEP? Me dirán ustedes. Algunos hablan del condón químico, bueno, mal llamado en realidad porque no es un condón, no sirve para lo mismo que un condón, pero sí permite prevenir el contagio de VIH, lo cual ha llevado a que ya en varias ciudades de nuestro país se ha empezado a repartir el medicamento. Por ejemplo, en Temuco, con apenas 100 cupos para una ciudad que tiene más de 250.000 habitantes. Pero, volviendo al tema del PrEP, el PrEP es básicamente un medicamento para evitar el contagio de VIH y es básicamente un antirretroviral, es decir, un medicamento que evita el contagio de VIH pese a tener sexo sin protección con alguien VIH positivo y sin tratamiento. Pero, ¿cómo acceder a este preciado medicamento? Bueno, para ello debes asistir a infectología dentro del hospital de tu región en tu ciudad. Pero como les dije, solamente hay algunas ciudades que cuentan con este medicamento, las cuales están saliendo ahora frente a ustedes en la pantalla. Si tienen la dicha y la fortuna de que una de estas ciudades es en donde vives, o alguna de ellas es cercana a ti, y eres un cerdo irresponsable que no sabe cómo jugar un condón, bueno, te recomendamos asistir a infectología, donde, bueno, revisémoslo in situ en la ciudad de Temuco. El Hospital Regional Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco es uno de los 9 hospitales a nivel nacional que cuentan con este tratamiento, de los cuales 6 corresponden a la ciudad de Santiago y 3 a regiones. Estas son Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Para el presente año 2019 se espera que 5.000 personas accedan a este tratamiento a través del sistema público, tratamiento que por vía particular tiene un costo superior a 400.000 pesos, y con este programa pueden obtenerlo a tan solo 69.000 pesos o incluso gratis para pacientes de FONASA. Generalmente cuando hablamos del hospital regional pensamos en esta entrada. Sin embargo, en esta entrada conseguiremos que un médico general nos atienda luego de esperar muchas horas, y luego de eso tendremos el gran problema que nos derivarán hacia la matrona, es decir, a las ITTs. El problema de esto es que es un procedimiento muy tardado y lo que necesitamos es inmediatez. Por ende, debemos ir directamente a infectología en vez de perder el tiempo aquí, en colas. Así que ya de una vez, vamos hacia allá. Y así llegamos finalmente a la entrada posterior del hospital, es decir, el CET.
Y una vez aquí, ahora sí, sígueme, camarita amiga. Y aquí estamos finalmente en infectología, donde luego de hacerte un test de VIH rápido en tan solo 15 minutos, te entregarán los resultados e inmediatamente te tomarán la entrevista para luego entregarte el PrEP. El problema con la campaña de gobierno es que solamente se consideraron 3 grupos prioritarios, y estos eran gays, gente que es trabajadora sexual, la cual claramente por su trabajo tiene una mayor propensión y peligro a contraer infecciones de este tipo, y también gente transformista. Y uno dirá, ¿por qué alguien transformista va a ser más propenso si no es necesariamente una trabajadora sexual? Bueno, esa es una de las tantas incongruencias, ya que este resultado fue en base a los estudios de ONU-SIDA 2019. El problema de este estudio es que se arrojó en base a los estudios hechos en Estados Unidos, los cuales no son necesariamente representativos de la realidad chilena. Ese es problema número 1 y que hizo que los ánimos se caldearan y mucha gente dijera, bueno, no, eso no, pero que dijeran cosas como, ¿y qué pasa con los heterosexuales? Entonces se consideró un cuarto grupo, que es directamente el que debió estar como primero en la lista desde el principio, y este es gente con mayor predisposición o riesgo al contagio de VIH, es decir, gente promiscua. Y es que claro, ser gay no te convierte automáticamente en alguien promiscuo, pero sí es cierto que a nivel mundial las estadísticas muestran que sí, la gente gay es mucho más promiscua que la gente heterosexual. Recuerda que esto no es un condón químico, solamente previene el contagio de VIH, pero puedes seguir contagiándote de sífilis, gonorrea, papiloma y un montón de otras cosas más. Así que téngalo presente al momento de ocupar el PrEP. Una pastilla todos los días, igual que un contagiado de VIH. En fin, chicos, nos vemos en una próxima entrega. Desde el pasado mes de octubre, las calles de todo Chile han quedado marcadas por las marchas, las protestas y un mensaje directo y claro, un Chile más justo. Y es que tal y como en la Revolución Francesa, la explosión social partiera por el alza de unos chelines en el precio del pan, en Santiago este disparo fue por el alza de 30 pesos anunciado el 6 de octubre en las tarifas de metro. Algunos hablan del fracaso del modelo económico y otros lo defienden a rajatabla, pero para colocar estas subjetividades en contexto, analicemos los datos. Para el año 2000, de acuerdo al Banco Mundial, Chile tenía un 30% de su población bajo la línea de la pobreza. Hoy esta es un 6,7%. Entonces nos vestimos de gala y celebramos. Lo que no te cuentan es la letra chica, y es que de hecho en Chile la pensión básica mínima solidaria es de 110.201 pesos. Y cabe preguntarse, ¿quién vive con 110.201 pesos al mes? O sea, un arriendo promedio en una ciudad promedio, ni siquiera estoy hablando de Santiago, sale por lo menos 120.000 pesos. Ahora, en el caso de Chile también cabe preguntarse qué significa ser pobre. Y es que de hecho, de acuerdo al informe entregado por el Ministerio de Desarrollo Social en septiembre del presente año, la pobreza en Chile significa una ganancia inferior a los 165.037 pesos por persona, mientras que la extrema pobreza significa ganar menos de 110.025 pesos por persona. O sea que todas estas personas que ganan 110.201 pesos están fuera de la línea de la pobreza extrema. Y esa es una de las tantas formas que ocupa Chile para maquillar su pobreza y de esta forma competir internacionalmente en la OECD, mostrarnos como un lindo país, digno de traer turistas y lindos eventos internacionales. Pero esta marcha ciertamente no es solamente de los dejados afuera por el sistema, sino también, por ejemplo, de los estudiantes, quienes se han aburrido de estar décadas endeudándose para sacar un título que muchas veces ni siquiera los sacará de su pobreza inicial, ya que muchos de estos terminan convirtiéndose en los famosos cesantes ilustrados, que no son otra cosa que personas sin campo laboral, ya que para las universidades no es negocio cerrar una carrera aunque ésta no tenga ningún campo laboral y esté copada hasta el cuello. Así también el sector salud y sus pacientes se quejan amargamente del bajo presupuesto que recibe este sector a lo largo de todo el país, sobre todo considerando el total del presupuesto nacional. Y esto solo por nombrar algunas cosas, y es que el encarecimiento de la vida y los bajos salarios, por otra parte, han terminado exterminando a la clase media, la cual es un espejismo que subsiste solamente a base de créditos. Es decir, consiguen un crédito en una casa comercial para pagar las deudas en otra casa comercial.
Y si a esto le sumamos para colmo el alza del precio del transporte público, esto significó no otra cosa que una patada en la cara para todo chileno, sobre todo para los santiguinos quienes usan metro a diario. Pero también significó la llamarada que, como dije, despertara un movimiento nacional. Y no fue el bromas. En este escenario, el presidente Piñera aprovechó de ocupar la vieja doctrina del shock o del miedo, diciendo que estábamos en guerra. Y cabe preguntarse, ¿guerra contra quién? Bueno, esto significó también que la izquierda aprovechara para decir que estábamos en un conflicto entre los privilegiados y los no privilegiados. Así también se habló que esto no era otra cosa que una ramificación de la llamada lucha de clases. Y por parte de la derecha se hablaba de que en realidad lo que quiso decir el presidente es que era una lucha contra el lumpen, es decir, los saqueadores, aquellos que son infaltables en toda marcha. Pero yo, como espectador desde el año 2006 con la Revolución Pingüina, diría que esto ha ido bastante en declive en la última década. Sea como haya sido, los dichos fueron muy desafortunados y a su vez fueron proseguidos por hechos aún más desafortunados, es decir, la instalación del toque de queda y la salida de los militares a frenar las manifestaciones. Esto más que nada para calmar los destrozos. No olvidemos que para el 19 de octubre ya habían 20 estaciones de metro quemadas. Esto es como el equivalente a un desastre natural, de hecho. Y nosotros como medio de comunicación estamos a favor de expresarse, criticar el sistema, criticar a nuestros representantes, exigir más representatividad, quejarse por aquello que creemos justo y necesario y de hecho salir a la calle si es necesario. Estamos de acuerdo con eso. Pero destruir el metro, que de hecho es por excelencia el medio de transporte de la clase media y las clases más pauperizadas. La familia Piñera no ocupa metro, la familia Luksic no ocupa metro, la familia Mate no ocupa metro. ¿Qué sentido tenía destruir el metro, joder? ¿O acaso no saben que el metro es de hecho una empresa estatal y todos esos desmanes los pagaremos nosotros mismos a través de los impuestos? Y ya que hablamos del oportunismo de la izquierda, hablemos también del oportunismo de la derecha, de la mano del señor José Antonio Kast. Señor presidente, han pasado 20 días desde que estalló la violencia en Chile y que el gobierno que usted dirige no ha sido capaz de contener los actos de destrozo, vandalismo e insurrección que están afectando a millones de chilenos. Presidente, no tenga miedo. No le tema a la izquierda con sus acusaciones constitucionales. No le tema a los organismos internacionales, no le tema a la ONU, ni al daño que pueda sufrir su imagen, ni a los que lo puedan criticar por haber sido demasiado duro en imponer el orden. A ver, yo no niego que no haya miembros del ejército, carabineros que no hayan cumplido de la mejor forma su rol estas semanas, mostrando solidaridad, empatía y hermandad. Pero asumamos que eso no ha sido la tónica estas semanas. Al humazo y así me dejaron. Pegaron a un compañero acá con una lacrimógena quemarropa. ¡Ah, mira cómo lo tratan! ¡Oye, deja de pegar! Estoy aquí botado en el piso, con 5 perdigones, uno en el ojo y no tengo miedo. Ojalá pudiera estar ahí de nuevo, estoy ni ahí. Volvería 1000 veces a que me llegaran 5 perdigones más en el ojo, no me voy a cansar. Más de una veintena de muertos, 1100 carabineros lesionados, decenas de miles de heridos a lo largo de todo el país, violaciones a los derechos humanos, denuncias de asesinato, denuncias de tortura, denuncias de violaciones incluso de hombres en los casos sexuales, y es que aquí no se ha salvado nadie. Esa ha sido la tónica estas semanas. En aspectos generales, 840 denuncias de violaciones a los derechos humanos hasta el 31 de octubre recién es lo que le ha costado al gobierno sacar a los militares a la calle e instalar el estado de excepción, que no fue otra cosa que echarle parafina a un incendio que ya llevaba varias hectáreas en la espalda. Y si bien el presidente Piñera pidió perdón y anunció un pack de 20 medidas sociales para alivianar la carga y la tensión de estos días, fue considerado insuficiente por la gran mayoría de los chilenos, que se volvió a lanzar a las calles bajo el eslogan Chile despertó, creando la llamada la marcha más grande de toda la historia de Chile.
En ciudades como Temuco se aprovechó de destruir, derribar y decapitar incluso algunas estatuas patrimoniales. Tales fueron los casos de Pedro de Valdivia, Diego Portales, Dagoberto Godoy, cabeza cuya incluso terminó en las manos del Caupolicán, en la plaza principal. En Santiago, por su parte, las manifestaciones llegaron al 1.200.000 personas exigiendo la renuncia del presidente Piñera. Y yo me pregunto realmente qué tanto sirve o vale un cambio de presidente o un cambio de gabinete, que es lo que ya se ha hecho y se hace en todos los gobiernos como ya una tradición. No es realmente lo que la gente pide, es un cambio de constitución, por último mejorar la que tenemos, por último mejorar el sistema de AFP, si es que no cambiarlo, por último terminar con la corrupción. ¿No es eso lo que realmente se pide? Instaurar derechos sociales que son finalmente la base de una sociedad justa. Porque uno se pregunta después de todo, ¿por qué colocar extrema urgencia en poner una ley antibarricadas, anti-encapuchados, en vez de tal vez colocarle esa misma urgencia al proyecto de ley de cambio de constitución que quedó durmiendo desde el final del gobierno anterior? Digo esto porque no es más inteligente cortar las raíces del problema en vez de las ramas. Ahora, no digo que todo sea su culpa, señor presidente. De hecho, tal vez usted no tenga a la mano las personas más cercanas a la gente. Y digo que tal vez los millones hayan nublado un poco la visión de la gente real. Puede ser eso tal vez la tardía en las respuestas. Pero lo importante es que las respuestas, es decir, los llamados a la comunidad, las grandes oratorias de este balcones, sean precisamente para aunarnos a un buen fin y terminar con este dilema colectivo. Pero cada vez que sale en pantalla en cadena nacional, últimamente pareciera estar haciéndole agujeros al casco de este barco que ya pareciera hundirse. Y hasta aquí nuestro bloque nacional. Avanzamos a nuestra sección de introducción al mundo LGTBI con nuestra amiga señorita Sofía Carrasco. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Explicándole al Hetero. Yo soy Sofía Carrasco. En esta sección básicamente voy a aclarar las dudas que en su mayoría tienen las personas hetero y o cisgénero, es decir, las personas que asumen el sexo que le asignaron al nacer. La intención de esta sección es que esas personas logren solucionar las dudas que tienen sobre la comunidad LGBTIQ+. Una de las cosas que más dudas causan es por las personas trans. Me llegan preguntas todos los días a mi Instagram y hoy voy a responder algunas con lujo de detalle. Transgénero. Transgénero es un término que incluye las distintas maneras en que las identidades de género de las personas pueden diferir del sexo que le asignaron al nacer. Es decir, una persona trans nace con un sexo distinto al que le identifica. Por ejemplo, una mujer que cuando nació dijeron que era hombre o un hombre que cuando nació dijeron que era mujer solamente por sus genitales. La manera de expresar nuestra identidad de género siempre es diferente. Algunas utilizan otro tipo de ropa, comportamientos y gestos para vivir como nos identificamos. Otras toman hormonas y se someten a cirugías. Cada transición es diferente. Algunas personas trans rechazan el entendimiento tradicional de género dividido entre femenino y masculino y se identifican como transgénero, de género fluido o de otras formas. También hay otros términos, pero eso es otra cosa. La identidad de género no tiene que ver con la orientación sexual, eso es muy diferente en cada persona y también es muy personal. Hay gente que suele confundir la identidad de género con la orientación sexual. Sin embargo, esto no es lo mismo. No es lo mismo ser transgénero o ser transexual a ser lesbiana, gay, bisexual, pansexual, etc. La identidad de género, ya sea transgénero, cisgénero u otra, tiene que ver con el género que tú sientes, ya sea femenino, masculino, ambos o ninguno. En cambio, ser homosexual, bisexual, heterosexual o pansexual describe quiénes te atraen, ya sea sexualmente, amorosamente o ambos. Es decir, con quién quieres tener una relación amorosa, emocional y sexual. Las personas trans, ya sea hombre o mujer, merecen ser respetadas con la identidad que sienten y que son. Utilizar el baño que nos corresponde, o sea, ¿se imaginan una mujer entrando a un baño de hombres? Utilizar nuestro nombre social y que se respete, ya sea en el liceo, en el trabajo, en el médico. Y nuestros pronombres personales, sea él, ella u otro, porque somos personas y somos de verdad. Bueno, y aquí me despido, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos pronto aquí en Explicándole al Hetero por las pantallas de TecTV. ¡Chus! Avanzamos así a nuestro bloque regional y esta vez el tema es salud. Y es que desde el pasado mes de octubre el Colegio Médico Legal de la Araucanía denunció deficiencias en el presupuesto. A su vez el gremio anunció y denunció que esto se traduce en mala calidad del servicio, bajas atenciones y falta de insumos. De acuerdo a lo expuesto por el presidente del Colegio Médico en la zona, el señor Arnoldo González, el Hospital Regional Dr. Hernán Enríquez Aravena, para funcionar requiere un presupuesto de alrededor de 11.000 millones de pesos mensuales.
pero para hasta final de año tienen solamente presupuestados 5.000 millones. Y tal vez si a usted le hicieron una lobotomía en vez de corte de cabello, estará pensando, oye, pero eso es mucho dinero, válgame Dios, que se las arreglen los médicos, para eso estudiaron, ¿no? Tienen que ocupar el ingenio. ¿Cómo MacGyver hacía una bomba con 2 clavos, un elástico y un chicle? Que se las arreglen, es demasiado. Ahora, si comparamos los 11.000 millones de pesos que necesita el hospital regional para funcionar mensualmente con los 2.939 millones de dólares que ocupa el Ministerio de Defensa anualmente para el presente año 2019, es un chiste, lo cual se equivale a 2.217.000 millones de pesos. ¿Tiene alguna coherencia estas dos cifras? A nivel nacional, el Colegio Médico Legal ya se ha pronunciado movilizándose en diferentes regiones. A nivel regional, por otra parte, consideraron que por el momento era suficiente con hacer públicas las cifras, aunque no descartan unirse movilizaciones más adelante. Lo que sí es que lo necesario, lo mínimo, lo básico es sueldos más dignos, estabilidad laboral y mayores insumos para que esta gente, por favor, pueda trabajar. El problema es que con las marchas actuales el tema se ha difuminado mucho entre la masa y aunque la salud también es un tema importante de las demandas de todas estas movilizaciones, también es uno de los tantos lemas junto a educación, pensiones, Carol Dance es un degenerado y tantos otros más. Pero vamos directamente a lo concreto. El presente año 2019 se presupuestó gastar un 20,2% del total del presupuesto nacional en salud, lo que equivale a algo así como 2.300 millones de dólares, cifra no despreciable, que de hecho es un 5,9% más de lo que se había gastado en salud el año anterior. Y esto te permite inferir rápidamente dos cosas. A, históricamente se ha gastado siempre poco en salud. Y B, actualmente se está lentamente pero correctamente reenfocando los recursos a donde debieran ir, siendo principalmente el aumento de inversión en salud, educación y trabajo. Pero cuando vemos un presupuesto de 2.939 millones de dólares en defensa versus los 2.300 millones de dólares en salud, decimos, algo anda mal. Sobre todo cuando conocemos casos como el de Joaquín Bustos, residente de Temuco, quien antes de morir por un aneurisma comunicara a sus familiares que deseaba que sus órganos fueran donados. Pero tuvo la mala suerte de nacer en Temuco, ya que el avión de la FACH nunca llegó por sus órganos cuando debía, y el hospital regional no cuenta con un helicóptero, por lo que sus órganos se pudrieron. En este contexto, Marcela Palma, madre de Joaquín, señaló: estábamos esperanzados en que se cumpliera lo que él quería, dar vida o mejorar la calidad de vida de otros. Eso mitiga un poco el dolor. Era como una esperanza de que él pudiera prolongar la vida de otros. Sentí mucha impotencia de no poder hacer nada. Y es que con las listas de esperas que tenemos para donantes y además la cultura imbécil que prima sobre muchas de las mayorías, no podemos darnos esos lujos. Hablo de esa señora que piensa, no, Diosito me lo envió con todos sus órganos y sin cicatrices y yo lo quiero enviar así. Señora, si ni el muerto va a notar que le faltan sus órganos, ¿por qué lo va a notar usted? El ataúd, el traje, todo eso tapa su lindo cadáver, así que deje de jorobar con ideas del siglo pasado, por favor. Y por algo en Chile somos donantes automáticos desde el año 2013, a menos que la familia diga lo contrario, y es algo que esperemos nunca ocurra. Casos particulares como este de Joaquín nos indignan, pero también los que ocurren generalmente, como por ejemplo frente al consultorio Miraflores, donde tenemos todos los días de lunes a viernes a gente desde las 5 de la mañana haciendo cola en la calle, muertos de frío, ya sea llueve o truene, deteriorando el poco de salud que aún les queda por conseguir atención médica. Y esto porque esto incluso es más expedito que ir a urgencias, donde básicamente si no se te está saliendo el cerebro por la nuca, puedes estar perfectamente 7 horas esperando por atención. Si bien podríamos profundizar más sobre esta temática, a fin de cuentas ya todos sabemos que en Chile algo anda mal. Y por lo mismo, no olvides sintonizarnos la próxima semana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. Si te perdiste este o próximos episodios, no olvides que también puedes encontrarnos en YouTube, canal Tech TV. Como siempre, recordándoles que esta es solo nuestra opinión y que nos vemos en una próxima entrega. Bye. Todo está por derrumbarse, nena. La sociedad se va a caer.